Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Hola querida comunidad, qué gusto saludarles y acompañarlos nuevamente en este viernes 28 de agosto. Soy Paula Pinzón y estamos llegando al último viernes de agosto con noticias que nos llevan desde Canadá y Estados Unidos hasta Europa, Asia y los rincones más extremos del planeta. Hablaremos de ciencia, inteligencia artificial, geopolítica, naturaleza y también de una emergencia que mantiene en alerta a comunidades en el Himalaya. Y como siempre, gracias por abrirnos un espacio en su día. Comenzamos. Abrimos esta edición con una noticia que habla de talento, ciencia y también de una nueva oportunidad para Canadá. Universidades canadienses están incorporando a decenas de investigadores extranjeros, muchos procedentes de prestigiosas instituciones estadounidenses, en un esfuerzo por atraer talento científico de primer nivel al país. La primera cohorte contempla 64 investigadores. A continuación, vamos con más información. Universidades canadienses reclutaron a 64 científicos e investigadores extranjeros, varios de ellos procedentes de instituciones estadounidenses de prestigio como Harvard y el MIT, en la primera fase de un programa federal para atraer talento académico de nivel mundial. La contratación está financiada con $504 millones canadienses del gobierno federal a lo largo de 8 años. Los investigadores se incorporarán a universidades como la Universidad de Columbia Británica, McGill y la Universidad de Toronto. La ministra de Industria, Melanie Joly, anunció el jueves en Vancouver que Canadá está redoblando su apuesta por la ciencia en un momento en que otros países se están alejando de ella, en referencia indirecta a recortes en financiamiento científico en Estados Unidos. El gobierno destinará además más de $37 millones para reclutar a otros 63 líderes emergentes durante el próximo año. Las cátedras de investigación llevan el nombre de Eddie Goldenberg, asesor político y jefe de gabinete del expresidente del gobierno Jean Chrétien, quien murió el mes pasado. Y ahora pasamos a un tema que conecta la inteligencia artificial con una importante disputa legal en Estados Unidos. Un juez federal determinó que las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump contra la empresa Anthropic fueron ilegales, en un caso que abre un debate sobre los límites que puede tener el gobierno al utilizar su poder frente a una compañía tecnológica. Veamos qué decidió el tribunal y por qué este caso puede ser importante para la industria de la inteligencia artificial. Una jueza federal de Estados Unidos declaró el jueves ilegales las sanciones impuestas en febrero por el gobierno de Donald Trump a la empresa de inteligencia artificial Anthropic. En su resolución, Rita Lynn afirmó que ese castigo se basó en el deseo de dar un escarmiento público a la creadora del chatbot Claude por sus críticas contra el Pentágono, más que en contrarrestar una amenaza real. El fallo prohíbe a las agencias federales mencionadas en la demanda aplicar la orden del gobierno de dejar de utilizar las herramientas de Anthropic. La compañía dirigida por Darío Amodei enfureció al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, al insistir en que su tecnología no debía utilizarse para la vigilancia masiva ni para que el ejército estadounidense la empleara para sistemas de armas letales totalmente autónomos. En respuesta, el presidente Donald Trump ordenó a todas las agencias gubernamentales que dejaran de utilizar sus productos. En una publicación en febrero en redes sociales, dijo que Anthropic era una empresa de izquierda radical y woke y que estaba fuera de control. La justicia también anuló la designación de la empresa como riesgo para la cadena de suministro por parte de Hegseth. Esa denominación había estado reservada hasta ese momento a compañías extranjeras. El ejército había estado utilizando Claude en una variedad de sistemas clasificados y sensibles. De acuerdo con informes del Wall Street Journal y de Axios, incluso se utilizó durante la operación en enero para la captura del líder venezolano Nicolás Maduro. Continuamos con una noticia que vuelve a poner el foco en la seguridad europea. Donald Trump aseguró que Vladimir Putin no atacará territorio de la OTAN, mientras Washington mantiene conversaciones y contactos con Moscú en medio de la guerra en Ucrania y de las preocupaciones de los aliados europeos. Vamos con el reporte. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó el jueves las especulaciones sobre una posible ofensiva rusa contra un país de la OTAN, en medio de reportes según los cuales Washington sigue de cerca el riesgo de que Moscú ponga a prueba a la Alianza Atlántica en el contexto de la guerra en Ucrania. La polémica surgió tras una inusual visita a Moscú del director de la CIA, John Ratcliffe.
Según el diario The Wall Street Journal y la cadena CBS, el responsable de inteligencia habría transmitido a las autoridades rusas un mensaje de disuasión ante evaluaciones que apuntan a un eventual desafío ruso contra la OTAN en los próximos años. He tenido buenas conversaciones con él. No va a atacar territorio de la OTAN. Trump aseguró además que mantiene un diálogo constructivo con el presidente ruso Vladimir Putin. La última conversación conocida entre ambos tuvo lugar en junio, mientras que su encuentro más reciente fue hace un año en Alaska, una cumbre que no logró avances sobre Ucrania. Desde Moscú, el Kremlin también rechazó las versiones sobre una posible amenaza contra la Alianza Occidental. Rusia sostiene que las informaciones carecen de fundamento y que su prioridad sigue centrada en el conflicto ucraniano, iniciado con la ofensiva lanzada en febrero de 2022. Ничего общего с реальностью и ничего общего не имеет с намерениями Российской Федерации. Российская Федерация. Ahora mismo se están publicando muchas historias alarmistas de ese tipo. Por supuesto, no tienen nada que ver con la realidad ni con las intenciones de Rusia. Rusia continúa su operación militar especial. Preferiría alcanzar sus objetivos por medios pacíficos, pero al no existir esa posibilidad sigue adelante con su operación militar especial para salvaguardar su seguridad y sus intereses en el contexto del conflicto en torno a Ucrania. Конфликта вокруг Украины. Las declaraciones coinciden con los esfuerzos diplomáticos y de inteligencia en torno a la guerra, mientras Moscú continúa rechazando las demandas de Kiev para celebrar conversaciones directas entre Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Mientras tanto, un alto funcionario de la Unión Europea afirmó que los servicios de inteligencia europeos no detectan un riesgo inminente de un ataque ruso contra países europeos. Ahora hacemos una pausa para una noticia que marca el final de una larga etapa en la historia reciente de Noruega. El rey Harald V murió este viernes a los 89 años, después de más de 3 décadas en el trono. Su fallecimiento abre una nueva etapa para la monarquía noruega, que ahora queda en manos de su hijo, el príncipe heredero Haakon. Vamos a conocer un poco más sobre el legado de quien fue durante décadas una figura muy querida en Noruega. Noruega llora la muerte de su rey, Harald V. El hasta ahora decano de los monarcas europeos falleció el viernes a los 89 años. Padecía anemia hemolítica, una enfermedad de la sangre que se manifiesta en una destrucción anormalmente rápida de los glóbulos rojos. Era el rey del pueblo. Todos lo querían, sin importar si querían un rey o no. El rey Harald ha sido un rey muy bueno, y creo que la mayoría de los noruegos realmente sienten que lo conocen muy bien. Ha sido muy activo como rey, ha participado en muchas situaciones diferentes durante muchos años, y era una gran persona. Been participating in so many different situations for so many years, and he was a great guy. Harald V subió al trono de Noruega en 1991 tras fallecer su padre Olav y encarnó una Noruega abierta y tolerante. Las casas reales europeas no tardaron en homenajear al difunto monarca, emparentado con las familias reinantes de Inglaterra y España. El heredero del trono, el príncipe Haakon de 53 años, se convirtió automáticamente en rey. Su hija Ingrid Alexandra de 22 años pasó a ser la princesa heredera. Y después de una noticia solemne, cambiamos completamente de escenario con una curiosa solución que está llamando la atención en Japón. Ante temperaturas extremas que han alcanzado los 40 grados, algunas empresas están utilizando cabinas de enfriamiento que permiten a los trabajadores recuperar rápidamente la temperatura corporal y reducir el riesgo de golpes de calor. Veamos cómo funciona este particular refrigerador para humanos. Después de pedalear bajo el sofocante verano japonés, Taishi Konishi encuentra alivio en una de las innovaciones más curiosas surgidas para combatir el calor, un refrigerador para humanos. La cabina del tamaño de una caseta telefónica expulsa aire a apenas 5 grados centígrados y permite enfriar el cuerpo en cuestión de minutos. La escena refleja una nueva realidad en Japón. El país registró en 2025 el verano más caluroso de su historia, y este año la agencia meteorológica acuñó el término Kokushobi, o día de calor cruel, para jornadas en las que la temperatura alcanza los 40 grados centígrados. Solo entre mediados de julio y mediados de agosto, cerca de 120 personas murieron por causas relacionadas con el calor, y casi 63.000 necesitaron atención médica de emergencia. Se siente realmente muy bien. Llevo dentro apenas unos 2 minutos, pero incluso eso ha bastado para que se me secara todo el sudor.
Lanzado este año, el dispositivo ya se ha convertido en un éxito. Su fabricante asegura haber vendido más de 300 unidades desde abril, principalmente a fábricas, almacenes y obras de construcción, donde los trabajadores pasan horas expuestos a temperaturas cada vez más extremas. Por supuesto, pensamos en fábricas y almacenes, pero donde realmente nos gustaría que se utilizara es en lugares donde se reúne mucha gente, como recintos para eventos o campos de golf. Nos alegraría mucho que pudiera implantarse en este tipo de lugares. El aparato cuesta unos $9.400 y forma parte de una creciente industria dedicada a combatir los efectos del calor. Según una encuesta reciente, la mitad de las empresas japonesas asegura que las altas temperaturas ya afectan sus operaciones. Me sorprendió mucho este nuevo concepto de introducir a las personas en una especie de frigorífico y me pareció muy atractivo que al entrar en él, la temperatura corporal pueda reducirse de inmediato hasta un nivel seguro. Eso me hizo pensar, sin duda queremos instalar uno de estos. Mientras las calles de Osaka hierven bajo el sol y las sombrillas se vuelven indispensables, Japón apuesta por la tecnología para mantenerse fresco en una era de calor récord. Y ahora nos vamos hasta uno de los lugares más extremos y sorprendentes de nuestro planeta, la Antártida. La presencia de especies que normalmente asociamos con regiones más cálidas o con el Ártico está generando preguntas entre los científicos sobre cómo están cambiando los ecosistemas polares y qué consecuencias podría tener la llegada de nuevos organismos. Vamos con este interesante reporte científico. Una mosca nativa del Ártico fue observada por primera vez reproduciéndose y formando colonias en el ambiente natural de la península antártica, una expansión que podría amenazar a otras especies de la región, según científicos consultados por la AFP. El aumento de las temperaturas por el cambio climático favorece, según los científicos, la llegada de especies invasoras a la Antártida. Una de las principales amenazas de la llegada de las especies invasoras al continente antártico, al continente subantártico, es el cambio climático. El cambio climático hoy en día está aumentando las chances, las temperaturas están aumentando, por lo tanto el continente blanco, la Antártica, está cambiando su temperatura mínima general, aumentando el nivel de temperatura para poder, en este caso, dar un ambiente más propicio a especies que no vivían en ese lugar. Según Naciones Unidas, la península es una de las regiones que más se ha calentado en el último medio siglo, con un aumento de casi 3 grados Celsius. Una expedición del Instituto de Investigación Centro Internacional Cabo de Hornos grabó durante el último verano austral, entre diciembre y marzo, a las moscas y sus larvas asentadas en cavernas, cerca de pingüineras. En los últimos 5 años se reportó la presencia del insecto en alcantarillas de bases científicas y militares de la Antártida, pero ahora están haciendo su ciclo de vida en ambiente natural, según el biólogo que lidera el equipo de investigadores. El hábitat natural de estas moscas son cuevas. Y son cuevas, no cuevas de Sudamérica, son cuevas del Ártico, son cuevas de Europa. Y viven hacinadas en estos ambientes de cueva, viven dentro, o en la oscuridad, y en la Antártica existen esos lugares, existen esos ambientes. Y estas moscas en estos últimos años han empezado a buscar esos territorios en ese proceso de expansión invasora que están teniendo. Se presume que el insecto llegó a bordo de barcos turísticos, científicos y militares y logró establecerse en la Antártida debido a los cambios de temperatura. Las larvas en el suelo provocan un aumento de temperatura que es imperceptible, pero que puede generar una desestabilización ecosistémica del ambiente. Una de las hipótesis de la nueva investigación, aún por publicar, es que esta alteración del ecosistema podría llegar a desplazar de sus territorios a los pingüinos. Probablemente 5 años es un exceso, pero yo creo que no más allá de 20 años podría haber ya daño al ambiente y repercusión a las especies nativas del ambiente. ¿Y qué pasa? Se van a ir. Se van a ir. ¿Y qué pasa? Se están yendo a una Antártica que además está siendo consecuencia del cambio climático. El equipo de científicos ya elabora trampas con feromonas para atraer a las moscas y mitigar su expansión. Y cerramos nuestras noticias con una situación especialmente delicada en el Himalaya. Las autoridades chinas suspendieron temporalmente las labores de rescate en la zona afectada por las inundaciones ante el riesgo de nuevas riadas. Las condiciones siguen siendo peligrosas mientras los equipos buscan a personas desaparecidas. A continuación, les contamos qué está ocurriendo en la zona y cómo avanzan las labores de emergencia.
China suspendió el viernes las operaciones de rescate debido al alto riesgo de nuevas riadas en la región del Tíbet, donde cientos de personas siguen desaparecidas tras el mortal deslave que golpeó la frontera con Nepal. La cadena estatal CCTV informó que un lago formado por enormes montones de escombros comenzó a desbordarse en dirección a la zona donde avanzaban los socorristas. Las autoridades ordenaron a todos los equipos permanecer en sus posiciones y a los rescatistas ya desplegados retirarse al menos 1 kilómetro. Según medios estatales chinos, las lluvias previstas para los próximos días podrían aumentar el caudal del lago, cuya entrada de agua podría alcanzar unos 3 millones de metros cúbicos, elevando el riesgo de que las aguas arrasen áreas situadas río abajo. El desastre, provocado por el colapso parcial de un glaciar, ha dejado casi 500 muertos y más de 1.400 desaparecidos en ambos lados de la frontera, incluidos cientos de extranjeros y decenas de peregrinos hindúes que viajaban hacia el monte Kailash, uno de los lugares más sagrados del Himalaya. En Nepal, numerosos sobrevivientes se refugian en hospitales y centros de acogida improvisados, donde las autoridades distribuyen lonas para alojamiento temporal. Muchos lo han perdido todo tras el paso de la devastadora corriente de barro y agua. No sé a dónde ir, teníamos 3 casas y todas fueron arrasadas por las inundaciones. La tierra donde habíamos sembrado arroz también desapareció. Todo lo que había en la casa se lo llevó el agua. Mientras tanto, helicópteros del ejército nepalí continúan las operaciones de rescate. Según las autoridades, unas 100 personas permanecen atrapadas en el túnel inundado de un proyecto hidroeléctrico, pese a que cientos ya han sido evacuadas. Los científicos señalan que el fenómeno fue tan violento que fue registrado como un evento sísmico de magnitud 5,2 y advierten que el deshielo acelerado de los glaciares, impulsado por el cambio climático, aumenta el riesgo de catástrofes similares en la región del Himalaya. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestra edición de este viernes. Gracias por estar aquí, por escucharnos, por compartir nuestros contenidos y por permitirnos entrar un ratito en sus hogares y en sus vidas. Yo soy Paula Pinzón y en nombre de todo el equipo de Canadá en Español, les deseo un excelente fin de semana. Talking reality, you have not seen me in action. You think the come up comes overnight, you ain't behind the scenes, trust me, these things don't just happen. You ain't behind the scenes, trust me, these things don't just happen.